madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. La pregunta que transformará tu forma de parentar. Estoy segura de que si estás aquí escuchando este podcast es porque tú también quieres que tus hijos e hijas se desarrollen saludablemente. Y además, casi te podría asegurar de que en tu intención por conseguirlo, tú también caíste en la trampa que yo caí. La trampa de descifrar qué tengo que hacer para conseguirlo. Mi camino de la maternidad empezó así, con el deseo de hacer las cosas bien, de darle lo mejor a mi bebé y de descifrar cuáles eran esas cosas que yo podía hacer para asegurar un desarrollo saludable a mi pequeña. Mi enfoque inicial siempre estuvo en el hacer, en qué era lo que tenía que hacer para conseguir eso que estaba buscando. Sin embargo, luego de un par de años de una búsqueda incesante por las respuestas correctas y la forma correcta de hacer las cosas y de sentirme infinitamente agotada en el proceso, al fin me di cuenta de eso que no estaba pudiendo ver. Eso que me tomó años en reconocer y que definitivamente lo cambió todo. Al fin me di cuenta de que parentar no se trata de lo que uno hace, sino de en quién se convierte. Como te comenté en el episodio anterior, estoy convencida de que la única manera de favorecer un desarrollo saludable en nuestros hijos e hijas es convirtiéndonos nosotros en madres o padres más saludables. Sin embargo, con convertirnos no me refiero a de pronto comenzar a ser una persona que no somos. Con convertirnos me refiero a reconectar con quienes somos auténticamente, a permitirnos expresar exteriormente esa versión más auténtica y más saludable que ya somos interiormente, y a hacerlo con tanta frecuencia que se convierta en nuestra manera espontánea y natural de ser. Ok. Seguro tu mente está pensando, vale, suena muy lindo, pero ¿cómo hago eso en la práctica? ¿Cómo hago para reconectar con y expresar mi versión más auténtica y saludable? Bueno, puede parecer difícil o complicado, pero es muchísimo más simple de lo que piensas. Simplemente necesitas cambiar la pregunta que como madre o padre te haces cada día. En vez de preguntarte ¿qué tengo que hacer para que mi hijo o hija se comporte de cierta manera?, la invitación que te hago hoy es a hacerte una pregunta más profunda. ¿En quién necesito convertirme para favorecer un desarrollo saludable de mi hijo o hija? Yo pienso que la mayor dificultad que tenemos madres y padres con la crianza es que socialmente aún nos seguimos enfocando en responder esa primera pregunta, en dar respuesta a la pregunta de qué hacer. Aún seguimos hablando de crianza, aún seguimos poniendo el foco en qué hacer sobre la cría para que sea de tal o cual manera. Sin embargo, parentar no se trata de algo que haces sobre tus hijos e hijas. No es una cosa de hacer, sino más bien una cosa de ser. Parentar no se trata de lo que haces sobre tus hijas e hijos, sino de la relación que estás construyendo con ellas y ellos, interacción a interacción. Nuestra forma de parentar no viene desde afuera, desde lo que hacemos exteriormente, sino que inevitablemente surge desde adentro, desde lo que experimentamos interiormente. Esta nueva pregunta que te planteo hoy, ¿en quién necesito convertirme?, hará que naturalmente transfieras el foco de tu atención desde el comportamiento de tu hijo o hija hacia los rasgos que tú
quieres encarnar, hacia lo que tú quieres expresar en cada momento. Y cuando comienzas a hacer esto regularmente, comenzarás a notar un par de cosas. Primero, que las respuestas adecuadas que estás buscando surgen espontáneamente de ti en el momento. Y segundo, que muchos de los asuntos que antes eran problemas, de pronto dejan de serlo. Simplemente se desvanecen. Sí, suena mágico, pero es cierto. Cuando decides mirar tu realidad desde una nueva perspectiva, necesariamente cambia tu interpretación de eso que estás mirando. Sinceramente, pienso que madres y padres no necesitamos saturarnos con tanta información externa, sino más bien necesitamos practicar el reconectar con nuestra propia sabiduría intrínseca. Pero, como también te mencioné en el episodio anterior, esto no se trata de vernos como un proyecto por completar en el que estaremos trabajando años y años para al fin, algún día, convertirnos en personas saludables y entonces al fin poder formar niños y niñas saludables. No. Yo pienso que nuestro mayor trabajo y contribución como madres y padres se trata de la elección que tomamos momento a momento, de permitirnos encarnar una versión más saludable de nosotros en cada momento. Cada momento es una nueva oportunidad para reconectar y expresarnos saludablemente. No sé si lo dejé tan claro, así que seré enfática ahora. Todo eso que quieres ser como madre o padre, toda esa forma de parentar a la que aspiras hoy, todo eso ya lo eres, ya está dentro de ti. Tú ya eres todo eso a lo que aspiras ser. Lo único que necesitas es liberarlo. Estoy convencida de que la maternidad y la paternidad no vienen a cambiarnos, sino que a ayudarnos a volver a la persona que siempre hemos sido, a la persona que nacimos. Estoy convencida de que el profundo vínculo que generamos con nuestros hijos e hijas es la invitación perfecta para sacarnos todas esas capas que no son nuestras con las que nos hemos ido cubriendo a lo largo de nuestra vida, para al fin reencontrarnos con nuestra autenticidad, con nuestra propia y verdadera forma de ser y estar, con nuestro bienestar. Hay un nuevo mundo esperando por nosotros, el mundo que estamos construyendo ahora, con lo que decidimos encarnar momento a momento. La próxima vez que tu mente se confunda y la escuches diciendo ¿qué tengo que hacer?, te invito a tomar una pausa, respirar y determinadamente escoger tu nueva pregunta. ¿En quién necesito convertirme? Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto.